Maquiavelo. Nacido en Florencia, Italia, en el año de 1649, en el seno de una familia de clase media urbana, fue un pensador, político, filósofo y fiel servidor de la República Florentina. Su obra más emblemática fue El Príncipe, la cual tuvo como misión la felicidad de sus súbditos. Aunque la manera de conseguirlo, según Maquiavelo, era con un estado fuerte, no importaba si tenía que recurrir a la astucia, el engaño, incluso a la crueldad. Maquiavelo formuló sus teorías de acuerdo a las vivencias y experiencias que tuvo. El 28 de mayo de 1498, llega a ser segundo canciller y secretario de la Señoría, paso muy importante para Maquiavelo, aunque algo menos que la primera cancillería. Esto le llevó a enfrentar tiempos difíciles para su ciudad natal. Por un lado, la República Veneciana ejercía presión. Por otro lado, Roma y el papado con su intención de restaurar el poder de la Iglesia, además de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, intentando la unificación de los señoríos independientes en la Romagna. Las ambiciones imperialistas de franceses y españoles provocaron que en Italia estuvieran dos de los ejércitos más poderosos del mundo, en terrenos milaneses y napolitanos. Esta situación hizo de la diplomacia un arte refinado y muy peligroso, sin margen para el error, donde la duda o el titubeo serían acreedores a la destrucción. Este estado de emergencia coadyuvó directamente en las obras políticas de Maquiavelo. La situación exterior en Florencia ya era de por sí difícil. Sin embargo, la situación interna también albergaba tensiones políticas, sociales y económicas. Posteriormente, en el año 1502, mientras Pisa seguía luchando por su independencia, César Borgia y su poderío crecía al grado de no poderse considerar como un príncipe, sino más bien, como Maquiavelo lo definió, un nuevo poder en Italia. Asimismo, una constante amenaza para la ciudad de Florencia. Todo esto provocó críticas internas al mal funcionamiento del gobierno y a la administración, es decir, el sistema político de la República no era eficaz. En ese entonces, el Consejo Mayor solo se limitaba a aprobar leyes e impuestos, al mismo tiempo que elegir a los integrantes de los cuerpos ejecutivos de la República. La señoría, los 12, situación que se convirtió en la ruina para la ciudad. Hacia el año 1502 se ejecuta una reforma constitucional en la cual Piero Soderini fue elegido, quien buscó rodearse de colaboradores de confianza y no ligados a facciones populares y aristócratas. Maquiavelo se ajustó perfectamente al perfil y debido a esto incrementó su influencia en el gobierno de la República. Esta carrera política y diplomática de Maquiavelo fue fundamental para ponerlo en contacto con problemas que se suscitaban en su ciudad natal, que más tarde se reflejan en sus escritos políticos. Posteriormente, las misiones a las que Maquiavelo fue encomendado, relacionadas con la guerra de Pisa, fueron un instrumento de enseñanza para desconfiar de las fuerzas militares, desconfianza que se hace presente en El Príncipe y en sus demás obras. Es decir, la obra del Príncipe enseña al gobernante cómo adaptarse a las circunstancias para conservar su poder, sea legítimo o ilegítimo, por medios lícitos o ilícitos. Sus legaciones en la corte romana durante las elecciones de los papas Pío III y Julio II le permitieron familiarizarse con las intrigas del poder de la Iglesia. Es por ello que tenía una marcada antipatía por la política de la Iglesia, culpándola directamente de todos los males que afectaban a Italia. Asimismo, durante sus misiones ante el rey de Francia, conoció el desprecio que profesaba a la debilidad y falta de unidad de Florencia. En esto se atribuye que Maquiavelo se inclinara más al uso de astucia y fuerza que la razón, hecho que le llevaría a alejarse de los humanistas italianos. Maquiavelo, en su legación alemana ante el emperador Maximiliano, se sorprende del vivere civile de las ciudades germanas, tomándolas como ejemplo de ideal político junto con Roma, hecho que también plasmó en su obra. Otro personaje importante para Maquiavelo fue César Borgia. Algunos afirman que le hizo aprender maquiavelismo. Y aunque de esta relación no surgió amistad ni rasgo alguno de confianza, en su obra El Príncipe se dedican algunos elogios a Borgia. Maquiavelo desde el 1503 fue empleado en varias ocasiones en servicios relacionados con la guerra de Pisa. Fue uno de los principales impulsores de la creación de la Milicia Nacional Florentina. En 1509, la ciudad cayó y el secretario entró en ella con su milicia,
donde buena parte del crédito de la victoria fue para Maquiavelo, terminando así con una guerra que había lastimado durante 15 años a Florencia, y donde se usó todo tipo de recursos, dinero, soborno, presiones e incluso la más importante contratación de Leonardo da Vinci como ingeniero militar. Es ahí donde la idea de Maquiavelo da fruto. En 1510, el papado y Francia entran en guerra. Florencia queda en una posición delicada ya que estos eran sus aliados, pero la neutralidad que intentó mantener entre los dos aliados subió la tensión entre el gobierno y los partidarios de Medici. Debido a ese conflicto, se convoca un concilio en Pisa, con los cardenales simpatizantes a su causa. Julio II reacciona y excomulga a los integrantes del concilio, poniendo a Pisa y Florencia en interdicto, e inicia contactos diplomáticos contra Francia, con apoyo de España y Venecia. Maquiavelo es enviado a algunas misiones a interceptar a los cardenales que se dirigen a Pisa y a Milán, aunque las negociaciones no tuvieron éxito. Es entonces cuando el triunfo del ejército a favor del Papa deja a Florencia sola y la milicia florentina, que fue creación de Maquiavelo, fue derrotada. Esto fue aprovechado por los simpatizantes de Medici, quienes forzaron la admisión de Soderini. Es ahí, en septiembre de 1512, donde la República Florentina, a la que Maquiavelo sirvió los últimos 14 años, termina. A pesar de esto, Maquiavelo sigue con la esperanza de servir a Florencia aún bajo el dominio de los Medici. Sin embargo, es sustituido. Posteriormente se descubre un complot en 2 ocasiones contra los Medici. En la primera, sale a la luz una lista de posibles simpatizantes, que aunque no habían sido contactados aún, apareció el nombre de Maquiavelo, que finalmente es arrestado y torturado. La segunda ocasión es relacionado debido a sus amistades, aunque al final tampoco tuvo nada que ver. Después de una larga carrera de política, Maquiavelo cae mortalmente enfermo y muere. A continuación exponemos 3 ideas centrales del pensamiento político de Maquiavelo. La primera, habla de la valoración de una acción política debe hacerse por sus resultados, siendo eficaz al mantenimiento, engrandecimiento del propio poder, sin importar la moralidad de los medios empleados. El progreso en la historia depende de la acción del hombre y no de la intervención divina, es decir, Maquiavelo afirma que el hombre es capaz de construir racionalmente una sociedad de seres libres e iguales. El orden político ha de ser el reflejo de estos valores. Rechazó cuanto fuera idealismo y teoría, aplicando el sentido práctico. La política nada tenía que ver con la moral, la ética o la religión. Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana. Para él, el hombre es, por naturaleza, perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Al final, toda la vida y obra de Maquiavelo es muy interesante, pero más aún lo es conocer su insistencia por estar cerca del gobierno de Florencia y conocer más sobre el actuar de otros gobiernos. Nos lleva a pensar que sus objetivos fundamentales fueron el buen gobierno y la prosperidad de Italia, aunque en el camino se encontró con muchas experiencias que al final se convierten en el fundamento de sus teorías y la base de muchos gobiernos actuales. La ética de Maquiavelo es el reverso de la ética cristiana.